Muy buenas noches. El día de hoy vamos a tocar este tema importante que vendría a ser la gestión y cultura de seguridad, estrategias para profesionales. Mi nombre es Daisy González, ingeniera ambiental, y pues vamos a abordar este tema interesante. Me gustaría que si en algún momento desean participar, simplemente puedan interrumpirme y así podemos tener una discusión interesante. Bien. Esta parte de la gestión de la seguridad es un aspecto importante dado que pues está ligado con nuestro bienestar dentro de las organizaciones, de las empresas, y en este proceso mi persona siempre pues estuvo inmersa en esta inquietud voluntaria de querer un mundo mejor. A pesar de que podamos tener ciertos incongruencias en este proceso, lo que queremos es lograr por ahí una Latinoamérica más segura y más tranquila en cuestiones de incidentes y negligencias en cuestiones de trabajadores, organizaciones. A lo largo del tiempo, pues se ha podido recopilar, se ha podido ver a través de los años que cuáles son las acciones que podíamos hacer o qué es lo que estaba pasando dentro de las diferencias entre las sociedades o los países en vías de desarrollo y países o sociedades ya desarrolladas. ¿Cuáles eran las diferencias en cuestiones de seguridad? Y sí, bueno, existe estas diferencias si hablamos en este caso, por ejemplo, de Austria y Perú, y pues me doy cuenta que cómo es posible que solamente a un vuelo de distancia existe casi 180 grados de diferencia en cuestiones a seguridad. Podemos ver que quizá Austria es uno de los países que nos brinda mejor calidad de vida en el mundo, y por ahí podemos ver que ostenta una ciudad de la misma forma, que brinda una mejor calidad de vida de la misma forma en el mundo, que vendría a ser Viena. Y a pesar de que de todo esto se genera un entorno seguro dentro de estas áreas. No por ahí podemos pensar que quizá haya un policía detrás de cada uno de los ciudadanos persiguiendo, pero en realidad no es así, pues no. La realidad es que es una sociedad que se autorregula por sí a través de muchos casos de los valores esenciales como tal. Y pensar de alguna forma que estos valores esenciales, que aunque tengan la oportunidad, muchas de las personas tengan la oportunidad de sorprender, de esto, ir a la contraria de estos principios éticos y morales como tal, pues no se los permite. Y eso me hace a mí en esta oportunidad tener la obligación moral de poder impartir estos conocimientos, esos aprendizajes. Y pues no, muchos de los que están aquí pueden decir, no, pues en este caso Austria tiene muchísimos hilos de civilización, y pues no, recordemos que Austria hace un siglo anterior o hace mediados del siglo anterior, pues esta ha estado pasando por una desastrosa guerra, y pues la sociedad se puso, se paró y tomó los lineamientos en conjunto, caminaron hacia una misma dirección, y podemos ver que pudieron lograr un objetivo de seguridad ciudadana en los diferentes aspectos. Han generado seguridad dentro de las organizaciones, una cultura, unos principios éticos, y pues han logrado eh, cumplir sus objetivos como tal hasta ahora. Y yo estoy segura de que nosotros también podemos. Hay gente que dice, bueno, oye, el cambio cultural pues va a llevar, o el cambio en este caso de seguridad o de gestión de seguridad con cultura relacionada en ese aspecto, pues nos va a llevar décadas y todo eso. Sí, claro, pues sí, nos va a llevar mucho tiempo, pero también esto va a estar relacionado con un tema de voluntad, también con un tema de antecedentes que venimos manejando. Yo diría que esta última parte es cuestión de cambio, es cuestión de constancia. Y este cambio se va a dar pues a la par de que nosotros podamos incidir netamente en esta parte de la cultura de la seguridad. Eh, en muchas de las empresas, la seguridad es algo prioritario como tal. Y podemos hablar de que ciertas empresas, ciertos sectores incluso toman a la parte de seguridad o cultura de la seguridad como un aspecto clave para que pueda generarse, para que pueda operar sus actividades como tal. Y es aquí donde podemos ver, podamos poner en manifiesto que
necesitamos conseguir los diferentes resultados en ausencia de ciertos fallos, ciertas negligencias, ciertas incidencias. Y esto va a depender en gran medida de las instalaciones, de los procesos como tal, y también va a ser influenciado por un aspecto importante que vendría a ser la forma de actuar de los empleados frente a ciertas situaciones, frente a ciertos fenómenos incidentes. Y hablando de esta parte de la seguridad, es muy importante justamente implementar aspectos como la disposición de equipos necesarios y bien adecuados para realizar las operaciones como tal de una empresa. De la misma forma, verificar los procesos con los que se pueden llevar a cabo los trabajos de forma correcta y pues sin poner en peligro la integridad de la persona, del trabajador como tal. Entonces, implantar una seguridad organizacional como tal en una empresa con respecto a los trabajadores muchas veces va a estar ligado no solamente a minimizar todas las incidencias, todos los peligros correspondientes a una empresa, sino también va a estar introducido en este aspecto, en esta ventaja de optimizar tanto los procesos y tanto la minimización de estos incidentes. Entonces, ¿qué es cultura organizacional? ¿Qué es cultura de seguridad? Básicamente es el patrón integrado de comportamientos individuales que pueda tener una persona y de las organizaciones de la misma forma, basados en creencias, basados en principios, basados en valores, que va a buscar reducir al mínimo posible el daño que puedan sufrir las personas como tal, como consecuencia de la prestación de servicios, de generar como tal o de brindar como tal un servicio, un trabajo, un proceso. Entonces, esta va a estar pues abarcando diferentes actitudes, diferentes valores de las personas en cuanto al comportamiento diario que puedan tener estos organizaciones frente a los trabajadores y los trabajadores frente a los procesos. Y pues como mencionábamos, muchos de las actividades buscan reforzar de alguna forma esta parte de la cultura de seguridad de los trabajadores, de manera que las organizaciones buscan educar, buscan llegar a la conciencia de los trabajadores y conseguir claramente un desarrollo óptimo de sus actividades. Hablábamos de esta parte de salud y hablábamos pues en concordancia con la Organización Mundial de la Salud, que bueno, básicamente estábamos basándonos en este aspecto de salud. Salud es el componente del, o es el completo estado del bienestar físico, psicológico, emocional y no solamente la ausencia de una enfermedad. Hablamos de seguridad en dos aspectos diferentes, que es la seguridad, es la ausencia de riesgos inaceptables y de la misma forma la seguridad es la capacidad para mantener las operaciones requeridas tanto bajo condiciones esperadas como inesperadas. Lo que queremos con esta parte de seguridad es uno, reducir el número de resultados inaceptables, que son los accidentes y los incidentes, y de la misma forma velar por el aumento de los resultados favorables, en este caso la optimización de los trabajos que corresponde y de la misma forma optimizar los procesos como tal, minimizando estos incidentes. Pero, ¿de qué forma nosotros podemos implementar como tal una cultura de seguridad en una organización? Para poder implementar una cultura de seguridad en una organización hay que entender un aspecto importante y es que esta parte de cultura no es algo que nosotros podamos comprar con dinero quizá o plasmarlo en un documento, sino más es un aspecto de educación, por lo que no estamos en la posición de escribirlo y decirlo lo que hay que hacer, sino es más de conseguir que las personas en esta forma interioricen los principios de seguridad para que puedan hacer los trabajos por sí mismos de forma segura y de forma óptima, porque ellos deben hacer por este mismo instinto de principio de seguridad, bienestar de ellos mismos, más no porque alguien los esté vigilando. Entonces, de esta forma es como nosotros debemos llegar por esta cuestión emocional, por esta cuestión de conciencia, de educación a los trabajadores para que se pueda generar una cultura de seguridad dentro de nuestras organizaciones. Y para ello, muchas de las empresas toman ciertos aspectos, medidas para que puedan implementar esta parte y mejorar esta parte de la cultura de la seguridad.
Algunos toman la opción de velar o de impartir cursos de formación relacionados a seguridad y salud en el trabajo, otros brindando las guías, los procedimientos necesarios para realizar las buenas prácticas, los materiales necesarios, las guías para utilizar, para manejar las maquinarias, las herramientas, los procedimientos del trabajo como tal, las guías técnicas de repente de alguna maquinaria que podamos utilizar en el proceso. Y otras organizaciones optan por llegar por un aspecto más emocional. ¿A qué me refiero con este aspecto más emocional? Y creo que es la forma más adecuada de llegar. Claramente tenemos que tomar, creo yo, estos dos aspectos de la mano, de la parte emocional y de la parte un tanto más racional. El tema de que las empresas que han llegado, que han tenido mejores beneficios, mejores resultados, no tanto beneficios en este caso, sino más resultados positivos, es el tema de llegar por lo emocional. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el tema de las premiaciones por las personas o la guardia que realizó las mejores prácticas en cuestiones de seguridad, o algo más emocional incluso, el tema de en ciertas capacitaciones, y se ha tenido modelos que pues hasta la actualidad se sigue llevando a cabo en ciertas capacitaciones del personal, se han manejado el tema de llevar o de alguna forma citar al familiar, ya sea la esposa, los hijos, el padre, el esposo, para que puedan incidir en esta parte de las buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo. ¿De qué forma? De que pues el hijo va a incidir en esta parte de decir, bueno, papá, es necesario que llegues sano y salvo a casa. De la misma forma, la esposa, el papá, va a incidir de forma más emocional en este proceso de adquirir los principios, de generar una conciencia en el trabajador, de adaptarse a esta parte de la cultura de seguridad de las organizaciones. Y como ya mencionaba, claramente esta práctica un tanto más emocional que aplican muchas de las empresas debe ir a la par con el aspecto racional de impartir los cursos de formación como tal, de proporcionar a cada una de los personales en los diferentes áreas, no solamente a los trabajadores, sino a los jefes, coordinadores, administrativos, de darle las guías necesarias de qué corresponde su trabajo, cuáles son las condiciones, cuáles son esos pasos, esas guías necesarias que podamos seguir para generar una cultura organizacional en cuestiones de seguridad como tal. Entonces, de esta forma es como vamos a controlar estos procesos claves que tiene la organización y vamos a buscar, pues, minimizar estas dificultades en cuestiones de riesgos y puntos rojos que tiene la empresa para que pueda generar claramente una optimización y por lo tanto un desarrollo dentro de la organización dentro de su empresa como tal para el crecimiento económico. De esta forma, la gestión de la seguridad viene de la mano de la resiliencia. Pero ¿cómo trabajamos la gestión de la seguridad en esta parte de la resiliencia, con enfoque en resiliencia? Pues al trabajar con la resiliencia, basamos más como un aspecto de capacidad donde las organizaciones tienen esa capacidad de poder resistir, de poder adaptarse, de poder recuperarse de ciertos eventos adversos que ha podido pasar, de eventos como accidentes previos a lo que podamos estar hablando o podamos estar impartiendo una charla de repente. Entonces, de esta forma, con estos puntos clave que van a estar relacionados con la prevención de riesgos, pues vamos a generar respuestas positivas frente a estas críticas de eventos previos. Y desde la mano la resiliencia va a trabajar pues con el tema del anticipar, de monitorizar, de responder, de aprender y de cómo estos van a incidir en el proceso de la gestión de la seguridad como tal. Hablamos de este elemento clave del anticipar. Con este elemento nosotros tenemos la capacidad primero de identificar un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Las vulnerabilidades a las cuales estos primero pueden materializarse, a las cuales nosotros vamos a estar
expuestos como trabajadores. Vamos a evaluar ciertos escenarios futuros, ciertos escenarios frente a la identificación de riesgos y en función a eso, pues vamos a plantear los planes de contingencia, los planes de emergencia. Frente a estos planteamientos, evaluaciones de escenarios futuros, escenarios presentes claramente. Y pues vamos a trabajar con herramientas clave como el análisis de riesgos. Claramente para hacer esta parte del análisis de riesgos es necesario generar simulaciones. Para todo tipo de planes, para generar como empresa, como organización, es necesario realizar simulaciones, pronósticos y esos van a estar de la mano de las auditorías como tal. Entonces, desarrollar simulacros de emergencia van a ser parte de este proceso de anticipar un accidente, un incidente y en función de eso, pues tenemos que plantear nosotros planes como tal para minimizar estos efectos negativos de los fenómenos que podamos pronosticar, de los fenómenos o de los escenarios que podamos pronosticar como tal. Monitorizar o monitorear. Debemos realizar el seguimiento continuo a todas las operaciones como tal, a los entornos, a los indicadores de seguridad que se puedan generar, que pueden estar dentro de las áreas de trabajo. Los indicadores, pues, están los puntos críticos, están los lugares donde debemos recurrir en caso de accidentes. Entonces, todos estos seguimientos dentro de las operaciones deben realizarse continuo, por no decirlo todos los días. Y para ello tenemos nosotros un personal dentro de la organización que se encarga de este aspecto de la seguridad. Entonces, de esta forma vamos a poder detectar los cambios, las señales, las desviaciones, el cambio de temperatura, las alertas y pues identificado esta parte de la evaluación de riesgos, vamos a poder indicar cuáles son los riesgos inminentes que puedan suceder en el proceso. Esta parte de las herramientas clave que vamos a utilizar, el sistema de monitoreo continuo es un proceso clave. Los indicadores de desempeño de la misma forma. Vamos a trabajar los indicadores de desempeño como los KPIs, por ejemplo. Entonces, de esta forma es como vamos a responder de manera positiva a la seguridad, a las incidencias, a los fenómenos que pueda ocurrir dentro de los diferentes ámbitos laborales. Responder. Este proceso, este elemento clave, de qué forma nosotros podemos actuar rápidamente de manera efectiva durante un evento crítico. Cuáles son los protocolos necesarios que yo debo seguir, cuáles son los protocolos que como equipo hemos entrenado, como equipo o como personal, en este caso líder, me han asignado para con los trabajadores en cuestiones de gestión de emergencias y en función a eso, pues activar todo el equipo frente a la emergencia que se está generando y de esa forma, pues tener una respuesta mucho más rápida, más activa y más eficaz. Aprender. De todos estos incidentes pasados que la empresa como tal tiene ciertamente antecedentes, estoy segura que todas las empresas de alguna forma tienen antecedentes, ya sean incidentes leves, moderados o graves. Entonces, analizar cada uno de estos antecedentes pasados, identificar cuáles han sido las acciones, tanto positivas y negativas que se han tomado en el proceso, cuáles son los procedimientos de seguridad que se han seguido en la situación vivida. Y de esa forma, pues vamos a promover una cultura de seguridad mucho más eficaz y mucho más fuerte. Entonces, vamos a identificar las causas, cuáles han sido los procesos y cuáles han sido los efectos. Y de esa forma, pues vamos a poder implementar en todos los aspectos, en todos los niveles de la organización, reuniones de retroalimentación para que se puedan generar nuevas acciones, para que se puedan realizar una nueva o en este caso una remodelación en este aspecto, una reestructura de los planes de contingencia, de los planes de emergencia en función a de qué forma, cuán eficaz han sido en el proceso y previo, durante y después del evento claramente. Componentes clave de una cultura de seguridad. Primero, hablamos del reconocimiento de que las actividades que realiza la organización son de alto riesgo. Vamos a identificar en esta parte de los componentes clave y el reconocimiento claramente va a implicar aceptar
cuáles son las operaciones cotidianas que tienen riesgos inherentes y que pueden derivar acciones o, perdón, incidentes o accidentes graves. Y de esa forma vamos a poder gestionar adecuadamente nuestro trabajo. Este reconocimiento nos va a permitir tomar en acción cuáles son los instrumentos a utilizar para generar una disminución de este riesgo, cuáles son los procedimientos a efectuarse en este proceso. Y de esta forma, pues vamos a identificar, vamos a clasificar y vamos a asociarlo, esta identificación del riesgo, a cada una de las actividades, a cada uno de los procedimientos que vamos a realizar en este proceso, en esta operación unitaria como tal. Lo otro es la creencia compartida de que el actual nivel del daño en los pacientes es insostenible. En esta parte vamos a hablar ya más una cuestión médica que va a estar relacionado casi con los hospitales de esta forma, y vamos a ver el punto realista, la necesidad de reducir en este caso los errores clínicos que puedan existir en ciertos pacientes y lo que va a implicar a la organización en este caso, cuál va a ser su incidencia, el daño actual, el daño inaceptable que va a ocurrir o el cambio inmediato que se va a generar en esta parte de la creencia compartida. Un ambiente no punitivo. Y cuando hablamos de un ambiente no punitivo es en el aspecto de crear un entorno en el que los trabajadores de alguna manera puedan reportar los incidentes sin ningún inconveniente, puedan reportar los errores o las situaciones de riesgo dentro de un área de trabajo sin fomentar una cuestión de riñas, sin generar un malestar dentro de un equipo laboral como tal. Entonces, este aspecto de un ambiente punitivo, no punitivo, es muy importante porque más adelante vamos a tratar más a detalle, más a cabalidad, de qué forma puede incidir dentro de la cultura de seguridad como tal, para que pueda una organización generar mejores resultados en este proceso. Tenemos estímulo a la colaboración entre distintos rangos y disciplinas, una obligación de trabajar en equipo. En esta parte es importante fomentar una cultura en la que todos los niveles jerárquicos de una organización deben trabajar juntos por la en la seguridad. ¿De qué forma? Pues de esta forma, la seguridad rompe por lo general las barreras de jerarquías o profesionales. La seguridad por lo general es lo mismo para todos. No es que la seguridad del jefe es lo más importante de la seguridad del trabajador, o en este caso del personal en cuestiones, por ejemplo, en una organización administrativa, del CEO, su seguridad es más importante del personal de limpieza. No. En este apartado, la seguridad, como ya mencionaba, va a romper esta barrera de las jerarquías y va a romper las barreras del nivel educativo, por así decirlo. Y de la misma forma, en todas las organizaciones, en todos los sectores, esta parte del velar por la seguridad de cada una, de la integridad de las personas en las diferentes organizaciones es muy importante y es igualitaria para todos. Y esta parte de la obligación de trabajar en equipo es muy importante, porque de esta forma pues vamos a realizar un trabajo de capacitaciones, un trabajo interdisciplinaria eficaz en congruencia. Entonces vamos a trabajar entre los departamentos, entre ciertas áreas, entre el área administrativa, entre el área más obrera. Entonces vamos a generar los resultados eficaces. Hablamos de la seguridad de los pacientes o de los trabajadores, es la principal prioridad. Entonces, en esta forma abordamos la seguridad y la productividad como tal. La rapidez con la que una persona pueda reaccionar frente a ciertos riesgos por la que pueda estar expuesta una persona. El, las acciones operativas deben estar alineadas con la seguridad de la persona. Los estándares, las comunicaciones deben ser claras para que se pueda generar una seguridad y no se pueda no se pueda generar o no se pueda comprometer en esa parte la seguridad simplemente por alcanzar las metas económicas en este proceso. Y muchos de las organizaciones
generalmente se van por este aspecto de priorizar las metas económicas y dejar de lado el tema de la seguridad de los trabajadores. Y mira que esto es importante porque las incidencias o las estadísticas de accidentes va a ir de la mano con la productividad de la empresa, va a ir de la mano con la imagen de la empresa. Si nosotros tenemos, esto va a estar ligado un tanto con esta parte de un ambiente no punitivo, de que una empresa que no tenga registrado, no tenga información de los incidentes, accidentes dentro de su empresa como tal, a diferencia de una empresa que ha estado constantemente informando de sus operaciones, de sus accidentes, incidentes como tal, genera mayor desconfianza que aquella que tenemos información, porque es imposible, casi imposible, por así decirlo, que una empresa no tenga ningún incidente, ningún accidente en un año, en 2 años. Entonces, esto quiere decir que realmente es una empresa que aplica cada uno a cabalidad los componentes clave, los pasos de cómo insertarnos en una cultura de seguridad eficaz, o es que simplemente genera grandes cantidades de estadísticas e incidencias en accidentes, negligencias, simplemente no las informa. Entonces vamos a ver por este aspecto de verificar la prioridad de la seguridad de los trabajadores a expensas de los beneficios económicos que pueda tener las empresas o personas relacionadas a este proceso. El compromiso de los líderes con la seguridad. Es muy importante que los líderes deben primero demostrar a través de las acciones concretas, acciones en específico, que la seguridad es un aspecto importante dentro de una organización como tal. Esto va a incluir no solamente la designación de recursos financieros para que se pueda generar una seguridad como tal en el tema de la distribución de los CPPs para las diferentes actividades, los diferentes procedimientos. También va a ser la capacitación de los recursos humanos claramente en todos los procesos, las guías, las técnicas que puedan seguir en los trabajos como tal, los reconocimientos que se puedan generar en este aspecto de generar un, unos puntos adicionales por tomar más en prioridad, por así decirlo, ese tema de la cultura organizacional, de la cultura de seguridad por parte de algunos trabajadores, y esto de alguna forma pues va a promover, va a motivar a que cada uno de los trabajadores puedan seguir este ejemplo y puedan promover una seguridad mucho más rápida, más eficaz y de la misma forma más tranquila, llegando o teniendo en cuenta un tanto el aspecto más emocional. Se valora el aprendizaje organizacional. En este aspecto es el tema de, en lugar de culpar a las personas por ciertos incidentes, por ciertos accidentes, es necesario analizar, identificar cuáles han sido las fallas sistemáticas, las fallas operativas, las técnicas y cuáles o de qué forma podemos mejorarlo. De esta forma, pues se va a fomentar dentro de la organización un entorno más equitativo, o en este caso más ligero, de forma de que se pueda implementar un entorno de mejora continua. Esta parte de la misma forma de la culpabilidad, vamos a trabajarlo más adelante, en diapositivas más adelante, y de qué forma pues vamos a o implica dentro de esta parte de tomar o aplicar como tal una cultura de seguridad dentro de las organizaciones. Hablamos de la cultura organizacional. Uy, bien. Hablamos de la cultura organizacional en el proceso de maduración. Fíjense que hay ciertas acciones, ciertos procesos en los cuales es necesario estudiarlas, es necesario manejarlas, y pues esta parte generadora. Cuando hablamos de culturas de seguridad generadora en esta parte, es necesario que cada persona acepte las responsabilidades como tal. Estamos en esto todos juntos. La seguridad es parte de nuestra propia imagen. Cada uno de nosotros como persona debemos tener claro de que nuestra seguridad parte de nosotros mismos. Si nosotros no velamos primero, no nos ponemos como prioridad, pues nadie más lo va a realizar. Si nosotros no tengamos en cuenta, no exigimos como tal dentro de las organizaciones
el velar por nuestra seguridad, cumpliendo, exigiendo como tal que nos puedan asignar los EPPs correspondientes, que nos puedan guiar o que nos puedan capacitar en la utilización de ciertas maquinarias, que nos puedan capacitar en los aspectos que requiere generalmente cada empresa, quincenalmente, mensualmente, las capacitaciones que se les pueda generar, que se les pueda brindar a sus trabajadores. Entonces, esta parte de responsabilidad propia como tal generadora es muy importante velar cada uno por nuestra seguridad. Proactiva, delegar, especializar. Queremos estar a la vanguardia en seguridad. Avísenos cuando hayan terminado. De la misma forma, es necesario que cuando velemos por la seguridad, no solo velar por la seguridad propia, sino velar por la seguridad del entorno donde nosotros estamos laborando como tal. Así simplemente seguimos con el ejemplo de una empresa minera, por ejemplo, cuando hablamos de una operación unitaria como tal de la perforación. Cuando realicen los carguíos, es necesario que realicen los carguíos de forma correcta, a las líneas, las cadenas como tal, porque esto va a influenciar de alguna forma si el trabajo se realiza de manera correcta o incorrecta a la siguiente guardia que va a ingresar. Si va a ingresar en un ambiente seguro, va a ingresar en un ambiente que no está seguro, puede haber posibles deslizamientos debido a un mal disparo. Entonces, de esa forma, pues es necesario, justamente aquí dice, queremos estar a la vanguardia de la seguridad. Avísenos cuando hayan terminado. Es un proceso donde una actividad tenga que ver con la otra y es necesario velar también no solamente por una parte de nuestra seguridad, sino por velar por la seguridad en conjunto de nuestra organización, de nuestros colaboradores como tal. Calculadora racional y económica. Calculamos la probabilidad en base a lo que salió mal la última vez. Es justamente velar por los aspectos o los antecedentes que tiene la empresa en función a los accidentes, incidentes, a las negligencias que pudo haber ocurrido y en función a eso realizar un análisis correspondiente de cuáles han sido las causas, las fallas y cuáles pueden ser las posibles mejoras, cuáles son ahora los planes, las estrategias nuevas en función a los antecedentes que ya tenemos. Entonces vamos a trabajar de esa forma. Reactiva. Estamos preocupados por la seguridad, pero no hacemos nada. Contradicción general. Es mucho esta parte de la parte de maduración reactiva. Es muy común que se ve en las distintas organizaciones de los distintos sectores. Que hablamos de seguridad, todos hablamos de seguridad, simplemente no hacemos nada para cambiar estas estadísticas de accidentes, incidentes en las organizaciones. ¿Y qué debemos hacer? Pues debemos plantear alternativas de solución como parte de la misma organización o inclusive siendo un agente externo a esto. Patológica. Mientras no estamos en problemas con los reguladores, financiadores, no tengamos accidentes serios, ¿a quién le importa? Siga, siga con los trabajos. Esta parte es muy importante porque en muchas de las condiciones nos ponemos en este aspecto. No tenemos la conciencia o no podemos velar por nosotros mismos sin estar obligados por entidades, por los aspectos legales. Entonces, estos básicamente son ellos quienes nos inciden a tomar la importancia, tomar como prioridad este tema de nuestra seguridad, más no por nosotros mismos y este descuido por parte de los trabajadores, de los empleados en las distintas organizaciones, es que pues dejan de lado esta parte de la seguridad personal y las organizaciones, los gerentes, los dueños simplemente están acorde con esto y pues ahí es donde no tenemos por lo general no tenemos un seguro, no tenemos en esta parte que nos puedan generar los beneficios necesarios en cuanto nosotros podamos tener un accidente en el proceso de las actividades de la organización como tal. Entonces, es necesario tomar conciencia por nosotros mismos, como mencionábamos en la parte de cómo implementar, no es más cuestiones de operaciones de dinero ni documentación, es más por el tema de velar por la incidencia, la conciencia en cada una de las personas, de velar por la propia seguridad y de velar por una conciencia de seguridad como tal. Eh, esta parte de la cultura preventiva está ligado a este tema de la cultura de seguridad en proceso de maduración. Nos dice que
Existe una relación importante entre la cultura preventiva y la cultura en general de una organización, hasta el punto que diversos autores como Hawkins, Mearns, Stein, consideran que un grado importante de evolución en cultura preventiva es reflejo de la madurez de la cultura general de la organización. Implica la aceptación e implementación de normas y comportamientos de seguridad y además supone una importante influencia en los procesos y áreas de la empresa. Entonces, esto netamente pues va a estar ligado con esta parte de justamente aceptación e implementación de las normas en todo este proceso de la maduración cultural o de la maduración general de toda la organización, el proceso de seguridad. Frente a eso hablamos de 5 elementos importantes que van a estar inscritos o bueno, esta va a estar pues relacionado a Reason, que es un autor que nos habla de esta parte de los 5 elementos dentro de la cultura de seguridad. Hablamos de James Reason, que planteó esta parte de los 5 elementos en el año 1998. En este o con esta idea, James Reason destaca que una organización verdaderamente segura necesita implementar, integrar estos 5 elementos importantes dentro de las interrelaciones de las culturas preventivas de la organización, en el tema de gestionar, de prevenir y aprender de los errores para así pues generar una eficiencia o tener mejores resultados en el proceso de evitar los accidentes y los incidentes mediante enfoques sistemáticos, mediante enfoques técnicos. Ahora, ¿qué implica estos 5 elementos dentro de la cultura organizacional? Lo que va a referir los 5 elementos de Reason es la capacidad de una organización, como ya mencionamos que en esta parte de la maduración y también con estos elementos, es de analizar, de compartir ciertas informaciones respecto a cómo van relacionados, a cómo van gestionando y van implementando ciertas operaciones en función a los riesgos. ¿Y cuáles son estos elementos pues que van a estar inmersos? Van a ser pues el tema de la cultura de la información, el reporte, la cultura del aprendizaje, la cultura de la flexibilidad y una cultura flexible o una cultura justa dentro de las organizaciones. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros desarrollar como tal una cultura, una implementación de la gestión de la seguridad dentro de las organizaciones. De manera, primero, vamos a hablar del aspecto 5, de los elementos, del elemento 5 como tal, de la cultura justa en relación a la seguridad. Y es muy importante porque esto va a estar relacionado con el aspecto de culpabilidad, con el aspecto de fomentar un ambiente no punitivo y de esa forma pues garantizar que los empleados se sientan más seguros de informar sobre los problemas en el proceso, sobre los riesgos, los incidentes que han ocurrido y el tema del anonimato, de las confidencialidades que se pueden llevar en este proceso van a reducir de alguna forma las barreras psicológicas que se puedan dar entre personal, entre empleado, obrero y entre los gerentes que claramente son de alguna forma que llevan estas estadísticas, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a generar una cultura, una implementación de cultura de seguridad mucho más eficaz. Entonces, hablamos, las organizaciones con cultura de seguridad aprenden. Aprendizaje organizacional. Proceso de mejora de la eficiencia y efectividad de la organización a través del conocimiento y la comprensión compartida, lo cual es un fenómeno a nivel sistemático que permanecerá en las organizaciones más allá de los cambios en los equipos de salud o en sus miembros. De la misma forma, así como hablamos de Reason, en esta parte vamos a hablar de Peter Senge, que nos habla de la quinta disciplina de la misma forma, así como hace un momento hablábamos de los 5 elementos, vamos a hablar de las 5 disciplinas que nos habla este autor, que pues básicamente es un libro que publica en el año 2006, que nos habla de la relación que existe en el arte y la práctica o la aplicación de las organizaciones en cuestiones a el aprendizaje del proceso de la seguridad.
y cómo de esta forma las empresas, las organizaciones van a poder transformar este tema de la seguridad o la cultura de seguridad en un entorno continuo, en un entorno cambiante, en un entorno globalizado que actualmente claramente pues estamos viviendo. Entonces, la esencia de este libro de Peter Senge básicamente va a radicar en cómo cada una de estas disciplinas interdependientes una de la otra van a poder cultivar poco a poco el verdadero logro del aprendizaje de una implementación eh, de una seguridad como tal. Pero ¿cómo es que esta parte del dominio personal incide en la cultura de seguridad? Va a referirse al compromiso individual como tal. Compromiso individual en el aprendizaje continuo, en el autoconocimiento en cuestiones de la seguridad, en la capacidad, en las metas personales en cuestiones de seguridad, alinearse a cuáles son las metas de las organizaciones, a cuáles son las realidades en función a los riesgos a los cuales van a estar expuestos tanto los riesgos internos, los riesgos externos, y vamos a profundizar en este aspecto del dominio personal, en el crecimiento de la organización, pero de la misma forma, viendo el crecimiento, tenemos que ver la disminución de los incidentes y los accidentes que ocurren en este proceso. Vamos a ver cuáles son los paradigmas establecidos en cada uno de estos procesos y las competencias emocionales que va a generarse de este dominio personal relacionadas a la seguridad. Los modelos mentales. De la misma forma, esta va a estar relacionado, va a enfatizar en el dominio personal, pero en este caso va a generar suposiciones, va a generar creencias, va a generar generalidades que van a estar netamente idealizadas, por así decirlo, con un aspecto no tanto de la misma organización, sino más con un modelo fuera, sino un modelo a los cuales esta persona va a estar influenciada por las acciones que puedan realizar cierto organización a la cual no pertenece. Mediante estas influencias cotidianas que pueda recibir las personas como tal, los, los obreros, los empleados, pues vamos a generar una implementación, un aprendizaje continuo abierto. Y es necesario cuestionar en cierta medida las formas, los modelos en los cuales la organización a las cuales pertenecemos, pues tiene las cuestiones preventivas, operacionales, de todos los riesgos a los cuales estamos expuestos nosotros como personas, como trabajadores. Visión compartida de la misma forma, va a estar relacionados a esta parte de emergerse un proceso netamente, el aprendizaje en equipo, los pensamientos sistemáticos. Entonces, mira que esta parte de la quinta disciplina, pues es muy importante porque de esta forma pues vamos a transformar de manera progresiva a cómo la organización puede implementarse este aspecto del aprendizaje continuo en cuestiones de la buena gestión de la seguridad dentro de sus operaciones como tal en un entorno cambiante como es cada vez el cambio en los modelos mentales de cada una de las personas, en los dominios personales que cada uno pueda tener, en la visión compartida que pueda tener toda la organización como tal, en el aprendizaje que actualmente tenemos con el tema de la implementación de las inteligencias artificiales, que viene remembrando una y otra vez, pues es ciertos paradigmas de cómo podemos implementar, de cómo podemos disminuir esta parte de la gestión de la prevención de los riesgos. Pero nosotros, ¿cómo podemos, por lo general, identificar estos riesgos, identificar cuáles son los aspectos en los cuales las empresas están fallando en cuestiones de seguridad o tienen pues una buena implementación de seguridad en ese aspecto? Son mediante las encuestas a los personales. Por lo general, de esta forma es como podemos medir un clima laboral, un clima de seguridad. Entonces, mediante ciertas cuestiones, necesariamente a sus labores, dependiendo de en qué jerarquía se puede encontrar esta personal, dicen en la parte de administración, la parte de una persona de limpieza, una persona de gerencia, o hablamos de otros sectores, por ejemplo, en las empresas mineras o en las empresas
más industriales. Entonces, de esa forma vamos a identificar cuáles son los riesgos y cuáles son esas implementaciones que la persona como tal, la jerarquía en la cual se encuentra, el nivel en el cual se encuentra, pues pide la implementación de ciertos CPPs, la implementación de ciertas maquinarias para la optimización del proceso, para la prevención de riesgos. Entonces, vamos a verificar las encuestas constantes, los requerimientos constantes que puedan incidir, en los cuales pueden incidir los trabajadores en los distintos niveles jerárquicos en los cuales se encuentran. ¿Qué muestran las encuestas como tal? Pues van a mostrar la cultura de seguridad, que es un fenómeno mayormente local. Claramente va a estar ubicado o va a estar identificado en las zonas, en las áreas de trabajo como tal, en las áreas en las cuales van a ser de mayor riesgo, de menor riesgo. Entonces, de esa forma, pues vamos a identificarlo neto y principalmente en las áreas. La cultura de seguridad varía marcadamente entre distintos tipos de prestadores. Aquí vamos a evaluar el tema de la cultura de seguridad en los distintos sectores. ¿De qué forma esto va a estar relacionado con la percepción de la cultura de seguridad? ¿De qué forma va a estar percibida la gestión de riesgos a los cuales están expuestos las diferentes personas? Hablamos nuevamente de los niveles jerárquicos. Claramente, cuando hablamos de una empresa minera, los gerentes, por ejemplo, no van a estar expuestos a los niveles, a los mismos riesgos, o no van a tener la misma percepción de riesgos que los trabajadores o los obreros, un personal que va a estar encargado del área de carguío de talados largos, por ejemplo, porque de alguna forma en la misma posición en los cuales se encuentran, en el mismo área en las cuales se encuentran, pues van a generar diversos riesgos, van a generar diversas preocupaciones, diversos requerimientos en este aspecto. Entonces, las percepciones van a ser diferentes. De la misma forma, la cultura de seguridad va a variar marcadamente entre los distintos tipos de sectores, en el sector minero, en el sector de hidrocarburos, industrias, en las organizaciones que tengan que ver con construcción, con la extracción de hidrocarburos, con la construcción, en este caso con electricidad. Entonces, los riesgos van a variar dependiendo de los sectores o la actividad a las cuales van a estar dirigidas claramente. De la misma forma, la intensidad de los riesgos y cada uno de estos procesos. ¿Y cuáles son las barreras culturales que se presentan en este proceso? Hablamos de 10 barreras culturales que van a influenciar de alguna manera en este proceso de adaptación a cierta gestión, a ciertas culturas de seguridad como tal. Uno de ellos es la falta de liderazgo y compromiso de los dirigentes. ¿De qué forma en esta parte la seguridad no se percibe como una prioridad para muchas de las organizaciones? Mencionábamos en un apartado anterior de que muchas de las organizaciones no están comprometidas con el tema de seguridad, sino más con el alcance de las metas económicas. Entonces, el desinterés, si la dirección muestra un desinterés en este proceso, los trabajadores van a tener ciertas tendencias, van a desestimar en este proceso de los estándares de seguridad. Entonces, si no existe un liderazgo visible, un liderazgo activo en este proceso de implementar una cultura de seguridad, pues básicamente no va a haber una asignación de recursos necesarios para que se pueda generar esta transición a una cultura de seguridad. No se va a generar la atención necesaria para que se puedan promover estas prácticas seguras, el tiempo necesario para realizar las capacitaciones y de esta forma, pues, encaminarnos a este proceso. Entonces, esto va a implicar una barrera cultural para este proceso de transición. El privilegio de la productividad sobre la seguridad. Va a implicar que en muchas de las organizaciones lo que pasa es que los objetivos de producción o de eficiencia de la misma forma se van a seguir priorizando en función a las medidas.
a las medidas de seguridad claramente. Entonces, esto va a generar de alguna forma ciertas negligencias en el trabajo, va a generar que los procedimientos como tal van a exponer a los trabajadores a mayores riesgos y va a generar conflictos entre el crecimiento económico y la adaptación o la toma de medidas de seguridad como tal. Resistencia a atacar los problemas de fondo. Eh, esta barrera cultural implica por lo general que la seguridad suele percibirse como un costo innecesario en lugar de una inversión. Entonces, esto va a llevar a la falta de capacitaciones para los trabajadores, para los equipos como tal, para que se puedan adecuar ciertos sistemas de prevención y esta percepción que va a generar del aumento de gastos de la seguridad que van a pasar como secundarios van a dificultar todo este proceso de la implementación de cambios significativos que se van a generar en la organización. Sin embargo, los costos de los accidentes y los incidentes suelen ser mucho mayores para las organizaciones. Entonces, implementar una capacitación como tal van a generar menos inversión. Entonces, por lo que las empresas deben priorizar esta parte de primero invertir en los procesos de capacitación, en la implementación de equipos adecuados para los procesos, para las actividades que va a realizar la organización y de esa forma prevenir los incidentes que a la larga, que a largo plazo, pues le van a generar incluso mayores costos, de manera que no le conviene a la empresa incidir en estos cambios bruscos cuando se generan accidentes y no solamente van a afectar relativamente a la economía, sino también a la imagen de la empresa como tal y pues claramente van a incidir negativamente en el resto de los trabajadores porque una vez que se genere un accidente dentro de una organización como tal, pues se va a tener que realizar un proceso un coach a todos los trabajadores, los compañeros, los colegas de trabajo de esta persona, pues porque se genera todo un desbalance emocional en este proceso. Entonces, si nosotros como organización queremos prevenir esta inversión frente a accidentes, incidentes, pues es necesario que primero tenemos que incidir en este proceso de prevención primero, implementación de capacitaciones, en la implementación de los equipos adecuados, de los EPPs adecuados. Entonces, de esa forma, pues vamos a tener un crecimiento progresivo y también una buena percepción en cuestiones de seguridad por parte de nuestros trabajadores. Exceptismo. Ahora, los empleados muchas veces pueden desconfiar de ciertas iniciativas que puedan tener las empresas en cuestiones de seguridad. Y estas van a ser si los empleados lo perciben como temporales o sin seguimiento. Entonces, esto va a generar de alguna forma cierto desinterés, cierta apatía para que los trabajadores como tal puedan adaptarse a este programa de seguridad. Por lo cual, lo que queremos eh, como trabajadores y también como empresa es que este inicio de programas de seguridad, este inicio de iniciativas en cuestiones de seguridad debe ser continuo, deben generar resultados concretos y deben generar resultados que pues se diferencien de antes de la implementación. Y de esta forma, con estadísticas, con dígitos y con números, vamos a generar una confianza por parte de los trabajadores, una confianza por parte de las inversiones que van a eh, provenir de otras organizaciones, de otras personas, para que puedan generarse pues dentro de nuestras organizaciones de mayor confianza, como yo mencionaba, con los trabajadores, para que se puedan generar reglas de seguridad claves y de esa forma se puedan seguir de manera estricta en este proceso. Individualismo. ¿Qué pasa en este proceso de una cultura de individualismo? Y es que muchos de los trabajadores lo que va a pasar es van a priorizar sus propias metas, sus propios métodos para poder realizar las prácticas de seguridad. Sin embargo, este esfuerzo, al no ser colaborativo, pues no va a prevalecer en este proceso
poder aplicarse dentro de una organización como tal. Lo que se debe hacer, generar una cultura organizacional para trabajar en equipo, para compartir y de esa forma pues generar un menor riesgo entre uno y otro y que esta parte de la implementación de la seguridad sea general, sea integral para todos. Discrecionalidad. De la misma forma va de la mano con el individualismo, pero en este caso que las políticas, las reglas, las normas muchas veces generan confusiones, generan ciertas apatías, debido a que las personas no les permite interpretar ciertas normas de convivencia que puedan generar entre uno y otro, y lo que va a generar pues es un riesgo y no les va a permitir implementar la seguridad cultural como tal, la seguridad, la cultura de seguridad como tal. Temor, tolerancia y falta de consenso. Esa parte de temor y tolerancia va de la mano con el aspecto de la culpabilidad. Entonces, vamos a tratarlo de manera general. Más adelante, en las siguientes diapositivas, vamos a incidir un poquito más en esto y pues esperamos que puedan participar en este proceso porque este aspecto es muy importante del proceso de la culpabilidad, del reporte de ciertas incidencias, de ciertos peligros, de riesgos frente a a los accidentes que puedan generarse dentro de un proceso, dentro de una operación como tal. Las organizaciones con cultura de seguridad son justas. Justamente acá en este apartado hablábamos de la no punidad, entonces hablábamos de un caso, un contexto que citamos en este aspecto al 12 de octubre de 1997. Citamos a Lucian Leigh, donde plantea esta parte de un enfoque no punitivo, que básicamente podríamos llamarlo como un aspecto esencial que va a crear una cultura de seguridad mucho más sólida, porque en lugar de castigar, en lugar de generar una incidencia negativa en las personas o en las organizaciones, lo que deben hacer es promover una cultura justa. Esto va de la mano con el aspecto del reporte, de las incidencias, de los accidentes, porque lo que queremos hacer con este aspecto del enfoque de Lucian, que pues en sus investigaciones, en sus conferencias que dio, lo que subraya es que uno de los mayores desafíos de muchos de los sistemas, de las organizaciones, es que este alto riesgo que puedan presentarse muchas veces se da de la mano con un enfoque de culpabilizar al individuo por los errores que pueda cometer, de culpabilizar al trabajo por los errores y esto lo que va a generar es miedo, desconfianza, van a generar que los trabajadores como tal oculten ciertos errores en el proceso de sus labores y que al siguiente personal que ingresa pues va a estar expuesto a estos errores, va a estar expuesto a los riesgos que van a generarse de los errores y se van a generar incidentes y accidentes mucho más graves de lo que se prevé. Entonces, este enfoque de culpabilizar debe prácticamente desaparecer, como lo menciona Lucian, y se debe promover una cultura justa que tenga que ver con el hecho de reconocer ciertos errores que de alguna forma van a ser inevitables y vamos a verlo, el enfoque que Lucian nos dice es que debemos verlo como una oportunidad de aprendizaje. De esta forma vamos a poder diferenciar cuáles son los errores. Claramente vamos a diferenciar los errores humanos que pueden ser genuinos, por así decirlo, y las negligencias intencionales. Entonces, de este estudio, de esta evaluación, vamos a poder diferenciar estos dos aspectos. Vamos a fomentar el reporte y el aprendizaje correspondiente con este enfoque de Lucia. Diseñar ciertos sistemas que faciliten el reporte de los incidentes, el reporte de los accidentes, sin fomentar las represalias que puedan existir en el individuo que reporta como tal. Adoptar una visión sistemática. ¿Qué queremos hacer con con adoptar una visión sistemática? Y es que con este proceso lo que no tenemos que hacer es culpar al individuo. Por ejemplo, debemos generar
quizá por ahí algunas herramientas, algunos procesos donde el individuo no tenga que ver o no tenga incidencia en estos fallos y de la misma forma puedan trabajar quizá eh, visualizar a qué se debió este proceso de incidente, a los procesos complejos de la actividad como tal, a las herramientas inadecuadas en el proceso de la actividad, a la falta de capacitaciones. Entonces, vamos a evaluar estos aspectos y en función a eso adoptar una visión sistemática, una visión completa de cuáles son los aspectos que deberíamos tener en cuenta para que se puedan generar menos errores, menos incidencias y también claramente debemos incidir en las negligencias intencionales que puede existir en estos procesos. Bueno, esto es un aspecto más en lo que se basa el estudio de Lucian, pero en este caso tiene un enfoque más medicinal. Entonces, vamos a pasar a este aspecto como que ya abordamos un poco. De la misma forma, hablamos de James Reason en un apartado anterior, en la parte de los 5 elementos que se debe implementar dentro de una cultura de seguridad. Nos dice que una cultura sin culpa no es factible ni deseable. Lo que se necesita es una cultura justa. Entonces, esto va a estar ligado claramente con el enfoque que nos da Lucian respecto a la culpabilidad y vamos a seguir estudiando cuál es el enfoque que debería seguir una organización para que se genere una cultura justa en cuestiones a seguridad. La pregunta es, ¿por qué no informan los empleados de los incidentes? Claramente de los accidentes, eso sí, es muy necesario que los empleados puedan informar, pero en muchos de los casos lo que no se informa son los incidentes, que a la par pues generan los accidentes. Entonces, ¿por qué no lo informan? Por temor, por miedo, por desconfianza, por las represalias, ¿por qué? Entonces, aquí tenemos algunos aspectos del por qué podríamos llamarlo por algunos análisis. Uno de ellos es porque temen a posibles represalias o la culpabilización contra uno mismo o contra otros compañeros de supuestos responsables de la situación identificada claramente. La falta de protección al informante, la confidencialidad y que se pueda generar en el proceso de información, la arbitrariedad y el efecto a lo que se pueda generar, el despido arbitrario. Entonces, esto muchas veces por este proceso es que no los empleados no suelen informar los incidentes que puedan suceder en las áreas laborales que están ubicados. Y justamente mencionaba, pues, ¿no? Las incidencias muchas veces conllevan a los accidentes. Entonces, si no informamos de los incidentes que ocurren, si no informamos del nivel de riesgo a los que estamos expuestos, pues simplemente estamos nosotros comprometiendo nuestra seguridad, comprometiendo nuestro bienestar por este tema de la culpabilización, por este tema del miedo a ser despedido, el miedo a las represalias, el miedo a que pues, en muchas de las ocasiones nos hagan responsables de estas incidencias. De la misma forma, porque informar no siempre es fácil y suele dar más trabajo, supuestamente más trabajo. ¿Por qué? Porque se tienen que cumplir ciertas documentaciones, tienen que realizar reuniones, tienen que explicar los procedimientos. Claramente, cuando se da un accidente, se da un incidente, es necesario realizar todo un informe de en qué consiste este incidente, cuáles son las personas involucradas, los agentes, el grado de incidencia y detalles. Bueno, entonces, muchas veces simplemente por este simple hecho de da más trabajo, no realizan como tal el informe correspondiente de un incidente. Presiones corporativas porque temen que su información deje en mal lugar a su fábrica con respecto a la corporación, silencio, ocultamiento organizativo. Lo que generan es que muchas de las organizaciones frente a ciertos incidentes o accidentes, por lo general no suelen informar por la información o por la mala imagen que pueda dar a su fábrica, a su organización, a su empresa como tal. Entonces,
Justamente en el segundo apartado, si no me equivoco, hablábamos de ese tema, dice que las organizaciones no conviven bien con las malas noticias. No es algo que favorezcan de manera natural, claramente. Las organizaciones más inseguras son las más silenciosas, pues estas organizaciones por lo general no comunican, no tienen una información pública de las incidencias, de los accidentes que puedan tener. Entonces, paradójicamente, lo que caracteriza a las organizaciones más seguras es el volumen de información negativa que maneja. Porque al saber a qué me estoy exponiendo, al saber a la información a las cuales la empresa pues ha estado, es sujeto, a los antecedentes en ciertos accidentes, pues yo al conocer esa información sé dónde me estoy metiendo, sé cuáles son las acciones que debo tomar para reducir estos riesgos. Entonces, de esa forma, pues tomamos nuevamente la filosofía de Lucian y es aprender y no culpar. Entonces, de esa forma, pues continuamos con con esta parte de una organización justa. Estructura, oh, disculpa, no me deja ver la pantalla, la parte de arriba. Me da un segundo. Bueno, ya. Estructura en este caso nos da una estructura para el tema del afrontamiento positivo y asertivo de los errores, fallos y conflictos. Lo que queremos es, si se centra la atención en lo negativo, se fomentará la tendencia a evitar el castigo. Justamente lo que hablábamos hace un momento, de que si yo sé que la empresa ha tenido ciertas incidencias, ciertos accidentes, si yo quiero ingresar a esa organización, claramente sé dónde estoy ingresando, cuáles son las tendencias negativas que tiene la empresa. Justamente aquí hablamos de eso. Si se centra la atención en lo negativo, se fomentará la tendencia a evitar el castigo, porque la organización perderá información en el futuro que no podrá integrar. Es esencial que se acepten los errores como parte inevitable del trabajo, pero de lo que se puede aprender y mejorar. De esta forma aquí vemos algunos lineamientos para generar una organización, en este caso una implementación de seguridad más justa, de qué debemos potenciar dentro de nuestra organización y cuáles son aquellos elementos, actitudes que debemos eliminar como tal, que ponen en riesgo esta parte de la prevención de riesgos, esta parte del incidir en el aumento de incidencias, de accidentes, negligencias. Entonces vamos a ver este aspecto. Elementos a potenciar. ¿Cuáles son? Garantizar a las personas que reporten incidentes o desviaciones el anonimato, separando procesos de gestión e investigación de las notificaciones de las áreas productivas de la organización. En esta parte del anonimato es muy importante porque de esta forma pues les permite a las personas reportar como tal sin ningún inconveniente los incidentes y los accidentes que ocurren dentro de sus áreas, dentro de sus labores como tal. Fomentar la notificación como algo normalizado y deseable para la mejora de problemas y prevención de sucesos. Reforzar la responsabilidad de todos los miembros de la organización mediante el respaldo de la misma y la dotación de medios adecuados para trabajar seguros. Claramente aquí lo que necesitamos es que todos los miembros puedan reforzar esta responsabilidad de utilizar como tal las herramientas que se les brinda para trabajar seguros. Los FPs como tal, las herramientas deben conocer el manual para manejar una maquinaria, deben conocer cada uno de los pasos correctos para que puedan realizar en este caso, una implementación de la cultura de seguridad eficiente y justo. Incrementar la sinceridad en las relaciones con la organización de manera que las responsabilidades inherentes a la comunicación de eventos y la aceptación y transferencia son reforzados en las comunicaciones de incidentes. La comunicación entre responsables directos, responsables que están al nivel jerárquico más alto,
y la parte trabajadora, la parte obrera, los empleados, la organización o la comunicación debe ser fluida, debe ser rápida y debe ser de confianza para que se pueda generar esta parte del reporte. Analizar los procesos de trabajo para detectar si la secuencia y operaciones a desarrollar implican que las personas tengan que improvisar o saltarse las normas. En caso de que esto ocurra, hay que cambiar el procedimiento para que se contemple la ejecución segura de los procesos. Difundir conocimientos, buenas prácticas, procedimientos de trabajo seguro, normas, así como conocimientos obteniendo de la gestión de errores como medio de prevenir. Justamente, las empresas como tal tienen la obligación de capacitar a su personal en el tema de los planes de emergencia, los planes de contingencia que deben tener básicamente en este proceso post a un incidente, post a un accidente. Y lo mismo en el proceso de prevención. Es lo más importante porque de esta forma es como disminuimos las estadísticas de los incidentes y vamos a incidir claramente y de manera positiva en este proceso de la seguridad, de velar por el bienestar de nuestros trabajadores. Aceptar que los errores aparecerán como parte normal del desempeño de la actividad, existiendo cierto margen para el derecho a cometer errores. Claramente con lo que hablábamos hace un momento de culpabilidad y de la no punidad de, en este caso, reportar los incidentes y de que en cierta forma todas las personas por así decirlo, tienen derecho de alguna forma a cometer errores, no quiere decir que los trabajadores están inherentes a cometer los errores que quieran. Claramente esa no es la idea a esta parte de la seguridad justa. Es más con velar por una parte del asegurar la confianza para la comunicación de los incidentes, más no por el hecho de cometer ciertos errores que sean graves, constantes, ciertas negligencias, sino por el hecho de derecho a cometer errores, cierto margen. Hablamos de un margen de cometer errores. No puede, si la persona claramente comete errores constantemente todos los días, claramente no está capacitado para que realice el trabajo. Entonces, hay que diferenciar este aspecto de que la falta de capacitación y la parte del margen de error que cada persona, pues de alguna forma, está dispuesta a cometer estos errores y claramente no va a estar ligado con las negligencias intencionales que pueda generarse en este proceso. ¿Y cuáles son los elementos a eliminar cuando tratamos de impulsar a una seguridad más justa? Guardar datos de personas que reportan incidentes o realizar identificaciones de las mismas en algún medio accesible. Fomentar la notificación como algo normalizado y deseable para la mejora de problemas y prevención de sucesos. Justamente hablábamos de esta parte y es que la notificación, el reporte no es algo que nosotros queramos ver todos los días, porque un personal se haya equivocado todos los días en cada operación que realiza. Claro que no, eso no es un trabajo seguro y eso es lo que no, eso es lo que no nos, esa parte es lo que nosotros no queremos incidir esto en el personal. Es más como incidir a que estos pequeños errores que puedan cometer cada uno de los trabajadores puedan derivarse en un aprendizaje continuo. Permitir trabajos inseguros con medios inadecuados para el correcto desarrollo de las actividades, sean medios humanos o técnicos. Inacción ante conductas dolosas o malintencionadas, tanto en el reporte como conductas de manifiesta hostilidad con la organización tipo sabotaje o boicot. Desarrollar actividades sin los conocimientos medios o experiencia suficiente y adecuada para ello, de forma que se generen situaciones de conflicto y de riesgo. Mantener procedimientos o modos operandi manifestantes inseguros, especialmente si previamente han producido fallos o errores. Negar, ocultar o minimizar los errores o consecuencias como modo de evitar el castigo. Considerar la producción de un error algo tan negativo que incentiva la ocultación o negación por parte de los componentes de la organización. Entonces, como ya vimos, los aspectos que debemos potenciar y los aspectos que debemos eliminar, nuevamente hacemos la clara diferencia entre eh, fomentar
o normalizar los errores como tal para poder generar una cultura o una seguridad justa. Claramente no ese es el aspecto, sino más con el aspecto, con la idea de poder incidir en ese aspecto del aprendizaje. Entonces, de esta forma se debe evitar caer en lo que se ha llamado el círculo de la culpa, en el proceso donde si se castiga el error humano no intencionado, se reduce la confianza, claramente. Si se reduce la confianza, se empobrece la comunicación. Si se empobrece la comunicación, se reduce el control de condiciones del trabajo. Si vamos a reducir este proceso de control de condiciones del trabajo, vamos a incrementar las condiciones lentamente del peligro. Y si se reduce la incrementación, el incremento de las condiciones latentes del peligro, vamos a incidir en los precursores del error humano. Y bueno, básicamente una parte de, o esta parte del círculo de la culpa, el simple hecho de la reducción de la confianza vamos a llevar hasta que podamos estar expuestos a cierto grado de peligro. Claramente que va a estar o va a influenciar de manera negativa en este proceso de implementación de la cultura de seguridad como tal, de la gestión y la cultura de seguridad, y de qué forma este aspecto y la toma de conciencia por parte de las organizaciones y la prioridad que debe ser de las organizaciones y de los trabajadores para que se pueda generar un proceso evolutivo tanto en la priorización de la seguridad y del incremento del proceso del cumplimiento de las metas económicas. Bueno, aquí vamos a citar a Mahatma Gandhi y nos dice, si el cambio que quiere, sé el cambio que quiere ver el mundo. Entonces, si nosotros empezamos con esta incidencia, con esta toma de conciencia, con esta parte de priorizar nuestra seguridad por medio del cumplimiento de las metas inherentes a esto, pues vamos a generar que los incidentes y los accidentes puedan disminuir. Las estadísticas que actualmente contamos claramente que al 2025 ya se han generado ciertas estadísticas en este aspecto relativamente a los diferentes sectores. Entonces, lo que queremos con esta frase, lo que nos dice Mahatma Gandhi es que debemos iniciar por nosotros y si nosotros queremos ver un cambio en el mundo, nosotros debemos hacer ese cambio. Muchas gracias. Espero haber contribuido al crecimiento del conocimiento que pues el día de hoy pudieron haber adquirido. Si tienen alguna consulta, estoy apta a poder responder ciertas cuestiones, dudas que puedan tener.